Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el viacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-lesionado. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Bueno, comenzando el mes, martes 1 de febrero del año 2022. Y bueno, esperando ya pronto que Farm Aid Pharmacy abra sus dos nuevas sedes. Una va a estar en Orlando y la otra en El Doral. Mientras tanto, visiten la sede que queda en Pembroke Pines. Ahí está la sede física de Farm Aid Pharmacy. Ahí todavía están y van a estar también ubicados, así que vamos a tener 3 sedes de Farm Aid Pharmacy muy pronto. Una en Orlando, una en El Doral y la de siempre en Pembroke Pines. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es 1 de febrero del año 2022. Qué rápido va este año. Bueno, vamos a comenzar con el tema. El tema con mayúscula. Rolando Vázquez, el abogado Rolando Vázquez. Ayer nuevamente intentó en sus redes sociales, específicamente en las historias de Instagram, amedrentar, atemorizar a las personas, los inmigrantes que han emprendido una batalla bien dura para que a nivel judicial y también ante la opinión pública se conozca en detalle todos los casos de inmigración en los que Rolando Vázquez ha cometido fallas que no son solamente de mala praxis, no solamente de negligencia, sino que han ido más allá. Ayer, en una publicación, nuevamente, Rolando Vázquez utiliza el nombre del senador Marco Rubio para amedrentar a los inmigrantes, a los denunciantes, que en su mayoría son venezolanos. Miren lo que publica en sus redes sociales. Dice que está listo y habla pone un texto que dice: seguiré luchando por los buenos, los malos agárrense, pero agárrense bien, voy con todo. Y dice, se hizo justicia en pasado. Es decir, como que si ya él ganó el juicio que pues él mismo ha abierto y que se ha convertido en un juicio en su contra. Porque hasta ahora todo lo que ha ocurrido, pues lo que ha revelado son pruebas en su contra. La imagen que ustedes ven en esa publicación es la misma imagen que él publicó en el año 2021 cuando dijo que se iba a reunir con el equipo de Marco Rubio. Es la misma imagen. Después de esta publicación, que fue a las 12:30, inmediatamente después, la publicación que acompaña a esta es una carta de Marco Rubio, que ya yo se las voy a leer. ¿Cuál es el texto que coloca la que maneja las redes de Rolando Vázquez? Recuerden que estas son unas redes, es decir, es una cuenta profesional. Es la cuenta del escritorio de abogados, de la oficina de abogados de Rolando Vázquez.
no es una cuenta personal, es una cuenta del abogado Rolando Vázquez. Dice, finalmente llegó de nuevo la oportunidad de hablar con el equipo del senador Marco Rubio. Gracias a Dios se hizo justicia. Yo les voy a leer la carta porque él aquí intenta decir que lo citaron a él específicamente a una reunión con el senador Marco Rubio. Y lo que trata de dar a entender, además es un mensaje dirigido a los denunciantes, es que él se va a reunir con el equipo de Marco Rubio, bueno, para tapar de alguna manera o para utilizar su influencia en el caso que se está ventilando no solamente en la Corte, sino a nivel de opinión pública y también en el bar de la Florida. Por cierto, que me faltó pasarle una imagen a producción, porque también publicó que sus compañeras de estudio en la universidad ahora están siendo seleccionadas, designadas juezas, como queriendo decir que ahora él tiene palancas dentro de la Corte, porque sus compañeras de estudio son juezas. Todo a la venezolana, todo esto manejado a la venezolana. Les voy a leer la carta para que ustedes vean la manipulación. Es una carta genérica que envía a la oficina del senador Marco Rubio. Se las voy a leer en español, pónmela en pantalla. La carta dice lo siguiente: apreciado señor Vázquez, debido a que usted ha contactado a mi oficina previamente, quiero asegurarme que esté informado de las horas que mi staff estará en su área en la oficina móvil. Mi oficina móvil estará allá para ofrecer servicios relativos a pagos, o sea, información relativa a pagos de seguro social, impuestos sobre la renta, reclamos federales por desastres y beneficios para veteranos. Al mismo tiempo que podremos escuchar sus asuntos y sugerencias. Por favor, recuerde que yo no voy a estar presente, pero mi staff estará en el lugar para reunirse con cada persona y proveerle la asistencia necesaria. Y colocan la dirección donde va a estar la oficina móvil del senador, que es en Coral Gables, que es donde vive Rolando Vázquez y donde tiene su oficina Rolando Vázquez. Y dicen el lugar y la hora. Y el día, que fue hoy, febrero 1, de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Lo que ven ustedes en azul es un link de Eventbrite. ¿Para qué es el link? Para que la persona que quiera asistir se inscriba, ponga su nombre y diga que va a estar ahí y haga la cola. Haga la cola y entonces la oficina, los funcionarios de la oficina de Marco Rubio, que por cierto son bien eficientes y ya les voy a contar por qué, pues sepan que un ciudadano llamado Rolando Vázquez está anotado ahí para sentarse a hablar con ellos y decir cuáles son sus planteamientos, y entonces ellos los revisan, lo tramitan y si es necesario se lo pasan al senador o los resuelven ellos mismos. Bueno, continúa la carta. Si usted no puede reunirse con mi staff en ese periodo de tiempo, pero sigue necesitando la asistencia, por favor, llame a mi oficina y estaremos contentos de asistirlo. Para su conveniencia, si no quiere recibir más correspondencia, por favor, click here. Lo cual quiere decir que esto es una carta automatizada. Cuando alguien envía una carta a la oficina del senador Marco Rubio, eso queda en una data y la data queda registrada según la dirección de la persona. Cuando la oficina móvil va a las diferentes direcciones, se le avisa a las personas que viven alrededor y han solicitado una reunión con el senador Marco Rubio, que la oficina móvil va a estar ahí, que se acerquen para atenderlo. Mi oficina y yo estamos aquí para ayudar. Gracias por la oportunidad de servirle y continuar trabajando en favor de los floridianos. Firma el senador Marco Rubio. Y esto lo ha convertido él en, bueno, que a él lo citó la oficina del senador Marco Rubio y lo ha convertido en un mecanismo de amedrentamiento y lo coloca
en sus redes sociales como pues una cita particular que él tiene con la oficina del senador Marco Rubio. En contraste, ¿qué pasó ayer? Todo esto fue ayer, ¿no? Por cierto, que a esta hora no ha publicado nada en las redes sociales del resultado de la presunta reunión, cosa que me llama la atención. No hay fotico, no hay video, no hay conversación, no hay nada. Si esto era para escandalizar de esta manera, ¿por qué no hay un registro de lo que pasó ahí? ¿Por qué no dice que la oficina de Marco Rubio pues le prometió o se comprometió con él a resolverle el problemita que tiene en el bar o el problemita que tiene en la corte? Porque recuerden que él nos ha citado a una deposición, que es decir, que nos van a interrogar a Valeria Sojo, que fue la primera denunciante, y a mí, los abogados de Rolando Vázquez, en nombre de Rolando Vázquez, nos van a interrogar 8, 9 y 10 de febrero. Y nosotros hemos aceptado eso, lo hemos aceptado. Estamos esperando con bastante serenidad y tranquilidad los 3 días. Entonces, lo que vayamos a decir ahí va a ser parte del juicio. Todo lo que digamos ahí va a ser parte del juicio, porque lo vamos a hacer bajo juramento. Todo lo que se diga ahí va a ser bajo juramento. Pero después, nuestro abogado va a hacer lo mismo para allá. Es decir, va a tomarle declaración a la parte de allá, es decir, a Rolando Vázquez, y no se puede negar. No se puede negar. Sobre eso les voy a echar no un cuento, porque ustedes saben que yo no he hecho cuentos. Yo aquí muestro pruebitas, cositas, documentos, y se los tengo bien listos para dentro de pocos días, sobre deposiciones a las que no se asistieron. Las deposiciones son obligatorias, hay que asistir, a menos que se pida oficialmente una prórroga, se apruebe la prórroga, hay que asistir. Bueno, ¿qué ocurrió paralelo a esto? Paralelo quiere decir al mismo tiempo. Neleidy Aguilar es una de las denunciantes, una de las víctimas de Rolando Vázquez, y es como una especie de coordinadora del grupo de denunciantes, en el sentido, pues, ella es abogada en Venezuela y digamos que es la que tiene mano dura ahí en ese grupo, la que los mantiene ahí disciplinados. Y ellos, la mayoría pidió una reunión con el staff, con la oficina del senador Marco Rubio, y les planteó, y eso se los informé yo a ustedes aquí, le plantearon al senador a través de una carta el problema que tienen y que ustedes ya lo conocen por este programa. Y ayer, Neleidy Aguilar recibió una llamada de la señora Janet Quiñones Hernández, que trabaja en la oficina de Marco Rubio, para decirle que en una próxima fecha, que ya ellos la tienen, después le vamos a informar de todo, se va a trasladar a un lugar que después nosotros se los vamos a informar para reunirse con los denunciantes. Esa reunión sí es específica para eso. Esa reunión sí es para escuchar un tema en específico y a unas personas en específico que han denunciado algo en específico, y es una preocupación específica que tiene el senador Marco Rubio por algo que le pasó a unos inmigrantes y que le ocurrió a unos inmigrantes en territorio de los Estados Unidos. Eso sí es una preocupación específica por el tema de la estafa que han sufrido un grupo de inmigrantes por parte de Rolando Vázquez. Esa es la verdad, esos son los hechos, más nada. Y por supuesto, estaremos registrando la reunión una vez que ocurra, y yo les voy a estar informando. Miren, yo les he dicho en varias oportunidades que la primera vez que yo recibí una denuncia contra Rolando Vázquez no fue en noviembre del 2021 que salió el primer programa aquí. Fue mucho antes, en el 2020, a principios del 2020, y fue por parte de un ciudadano venezolano llamado Carlos Mora, que estaba desesperado porque su hija estaba del lado de México con el programa MPP y se quedó
mucho más tiempo del indicado precisamente por estas maniobras de Rolando Vázquez. Cuando yo hablé con ese señor, vino a hablar conmigo, a denunciar a Rolando Vázquez, yo le dije, usted va a hablar en el programa, usted quiere estar ahí, usted quiere mostrar sus pruebas. Él le dio miedo porque su hija estaba en un lugar peligroso en México. Yo le dije, mire, yo no puedo hacer la denuncia si ustedes no la asumen, si ustedes no muestran los documentos, yo no puedo asumir eso. Y bueno, han pasado ya todo este tiempo. Ella, la hija de Carlos Mora, se llama Geraldine Mora, y ella fue sometida de verdad a un terror psicológico por parte de Sabina Contreras, la esposa de Rolando Vázquez. Y a pesar de que ya está en territorio de los Estados Unidos, de que está respaldada por este grupo que se atrevió, que está respaldada ya por la opinión pública, porque definitivamente la opinión pública ha sido de verdad la que ha respaldado y ha abrazado a estos denunciantes de una forma de verdad impresionante. A pesar de todo eso, ella sigue teniendo miedo. Bueno, el miércoles que nos reunimos todos después de todo esto que pasó, de la audiencia que no se dio, yo hablé con ella y le dije, bueno, Geraldine, ya todas han hablado, no todas, por cierto, que mañana va a hablar una bien importante que todavía no ha salido. Yo les dije que venía la segunda temporada y ya viene. Bueno, y le dije, ¿tú cuándo te vas a decidir? Y me dijo, hoy. Y ese día hablé con ella y contó su historia. La voy a compartir con ustedes. Es una de las historias más dolorosas, porque ella me dice, todavía tengo miedo. Yo todavía estoy muy afectada. Quiero compartirla con ustedes y bueno, esto es parte de las próximas denuncias que se van a introducir en el bar de la Florida. Vamos a verlo. Geraldine, hace ya 2 años prácticamente que sé de tu caso por tu papá, por Carlos, y siempre hubo miedo en la familia de hablar públicamente. La primera vez que escuché yo sobre Rolando Vázquez fue por tu papá y por tu caso, porque estabas del lado mexicano, del lado de México, esperando porque se escuchara tu caso aquí en Estados Unidos, y nunca has querido hablar, a pesar de que perteneces al grupo, de que te has incorporado a esta lucha, siempre te ha dado miedo. Y hasta Jessica, tu hermana, pues es la que está siempre ahí porque a ti te da miedo. ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Por qué tienes miedo? Patricia, yo creo que mucho tiene que ver con el psicoterror que me metió Sabina a mí desde México. Ella siempre en las llamadas fue metiéndome terror, y yo creo que vengo con eso. Me ha perjudicado mucho. Siempre ella fue diciendo que nos iba a mandar a deportar, que yo no iba a entrar, que iba a hablar con el juez de mi caso. Siempre fue un terror, y yo creo que eso tiene que ver mucho en el modo de que no he querido salir como lo han hecho otras personas, o por lo menos como lo hizo Valeria. Tuvo más valentía y yo siempre estaba un poquito más atrás. Estoy en el grupo, estoy pendiente, digo unas que otras cosas, estoy igual en la lucha, pero siempre dándome mi espacio, esperando como pasar ese temor que le agarré. Me hablaba el abogado ayer que son daños emocionales, son daños muy emocionales que yo todavía no lo he podido superar. ¿Qué pasó específicamente con Sabina? ¿Cuánto tiempo estuviste tú en el lado mexicano? Yo estuve 1 año y 6 meses en el lado mexicano. La primera comunicación que yo tuve con Sabina fue días antes de mi primera audiencia, que era un 3 de febrero. Yo tuve comunicación con ella un 1 de febrero, que fue cuando empezó una extorsión. Ella empezó una extorsión porque nosotros habíamos no incumplido. Mi mamá había llegado a un acuerdo verbal con el abogado de la cuota inicial, terminarla de dar a como pudiéramos. A partir de que termináramos de dar la cuota inicial, empezaba a correr la cuota mensual de $350. Mi mamá termina de dar la cuota mensual en enero, el 22 de enero, si no estoy mal, 21 o 22 de enero, y mi mamá
y yo y todo, pues suponíamos que la primera cuota mensual era en febrero. Y no fue así, según teníamos que darla el 26 de enero. Cuando Sabina se molesta, que empieza a sacar a mi mamá de la oficina y a mi hermana de la oficina, ella revisa el contrato y ella dice que nosotros ya incumplimos a una cuota y que teníamos que pagar el restante del contrato, que eran $3.500. Y ella decía que necesitaba los $3.500 ese día, un 1 de febrero, un sábado a las 2, 3 de la tarde, 4 de la tarde. Esa fue mi primera comunicación que tuve con ella. Ella me mandó un correo donde ella me hace saber que se incumplió el contrato y que por hecho debe tener la cuota completa para poder seguir con mi caso, y si no, que el abogado no me iba a representar ni me iban a mandar las planillas, la I-589, porque ya habíamos incumplido. A esto yo empiezo a rogarle, a decirle que por favor que no lo haga, que yo estoy en México, que yo tengo que viajar al otro día para Nuevo Laredo, que mira el peligro. Y ella, su respuesta fue siempre no, y no quiero ver a tu mamá, no quiero ver a tu hermana, las voy a mandar a deportar, las voy a mandar para Venezuela, tú no vas a poder pasar, yo me voy a comunicar con el juez para que el juez te niegue el caso desde ya, porque tú has incumplido. Y siempre fue una amenaza. Eso fue sábado 1 de febrero y domingo 2 de febrero. Hasta el domingo a las 10:30, 11 de la noche, ella me llama y me insulta por teléfono, una cosa impresionante, que mi esposo me dice, pero cuélgale, o sea, él es su abogado y él tiene que representarte, o sea, juro tiene que representarte porque ya se le dio una parte del contrato. Ellos no te pueden dejar así en el limbo, me dice mi esposo. La respuesta de ella en el teléfono fue, yo soy una P, o sea, ¿y qué? Yo soy así, yo soy la que me encargo de las finanzas y a mí me sirve este modo en el que yo cobro. Me colgó y me bloqueó. No supe más de ella. Como a los 30, 40 minutos me vuelve a regresar la llamada y ella me dice, mira, Rolando te va a representar, pero no queremos ni que tu mamá ni que tu hermana vuelvan a la oficina. Ahora directamente va a hacer el trato contigo. Yo a todas estas, yo le doy gracias, lloro, yo sí, gracias, no sé qué. Al otro día, cuando estoy ante el juez me dice, no, es que aquí no hay ninguna carta de representación, no tienes abogado. Me pospone la audiencia una semana después porque según él no había metido mi carta de representación. Yo ese día me dejan detenida en México porque era festivo en Estados Unidos, porque era festivo en México y no me podían retornar. Entonces me dejan detenida una noche. Al otro día cuando yo salgo, yo lo primero que hago es comunicarme con mi mamá, porque yo me imaginaba, ella va a pensar que me secuestraron o que algo, porque no se había comunicado conmigo. Cuando yo me comunico con mi mamá, yo cuelgo con mi mamá y llamo de una vez al abogado. El abogado, que cómo era posible, que él había esperado la llamada, que él ya había metido la carta de representación, no sé qué. Yo le pido que por correo me mande la carta de representación, él me lo envía con una fecha de enero, que creo que era 16 de enero, que él había metido la carta de representación. Pero según el juez, dice que no, que allá no había introducido nada. Me dan fecha para el 11 de febrero y yo le digo que si él va a estar conmigo en la corte, y él me dice que sí, que él me va a acompañar conmigo en la corte. Así fue, él fue conmigo en la corte. Nos dieron fecha para audiencia final de 5 de mayo, esa fecha ya la fueron cancelando por la pandemia, entró la pandemia y todo eso. Pero a raíz de esto, las personas que habían estado conmigo en esa audiencia le habían dado fecha para marzo, en la primera audiencia. Y a mí, por posponerme una semana más, me lanzaron ya para mayo. O sea, a mí me lanzaron más tiempo y mi proceso se fue un poco más largo por la equivocación de la primera audiencia de que él no había metido mi representación. Después de ahí siempre fueron, cada vez que yo llamaba para la oficina, yo llamaba con nervios, yo no quería llamar. Y yo no era de esos clientes que yo llamaba todas las semanas o algo, no. Yo pasaba meses y yo llamaba si necesitaba algo por correos. Tengo muchas veces que le pedí que me pasara cuáles eran sus costos de viático y todo para yo irme preparando para pagar. Yo le terminé de pagar a él su contrato, pero yo nunca tuve comunicación más con el abogado. Solamente como 2 veces me comuniqué con el abogado. Lo vi en la corte y después en abril, el 22 de abril, si no estoy mal, él me llamó para decirme que había unas pruebas que estaban mal traducidas y que él necesitaba eso para allá, que lo buscaran y que lo tradujeran y todo para allá, porque si no, no podía meter eso a la corte. Y teníamos fecha de límite para entregarla 25 de abril, algo así. Y él me llama a mí un 22 o un 23, o sea, no me pudo llamar antes, se acaba de dar cuenta, o sea, no me podía llamar antes a decirme con tiempo no, él lo quería era de un momento para otro, porque fue la única vez que yo hablé con el abogado, yo no hablé más. Se le terminó de pagar el contrato, si no estoy mal, como en julio. Y ellos a mí me llamaron en agosto que yo estaba morosa.
O sea, ellos no estaban ni pendientes de qué le debía o qué no le debía o no, que yo estaba morosa. Yo tuve que pasar los vouchers de los pagos como 3 o 4 veces porque ellos siempre decían que yo estaba morosa, cuando ya yo le había terminado de pagar todo. Y cada vez que a mí me llamaban y yo veía que era de la oficina de Rolando, a mí me entraban nervios, me entraba todo, porque es que Sabina siempre es con groserías. Siempre, siempre. Es decir que la primera audiencia en la que él no te representó fue la que retrasó el proceso más de un año porque después vino la pandemia. Después entró si la pandemia. Ido a esa primera audiencia... yo hubiese tenido una fecha para marzo porque las personas que estuvieron conmigo en esa audiencia, porque no es audiencia individual, era una audiencia colectiva donde estábamos varios y iban pasando con sus abogados, los que tenían y los que no, iban pasando y uno veía. La mayoría de esa gente le daban fecha para 5 de marzo, de 11 de marzo, o sea, fecha cercana. La pandemia entró y cerraron las cortes, creo que fue a partir del 19 de marzo en adelante. O sea, si él hubiese presentado o si hubiese hecho las cosas bien en el primer momento, yo prácticamente hubiese entrado antes. Pero a mí me atrasó eso, estuve años, 6 meses. Cuando viste a Valeria Sojo denunciando, ¿qué sentiste, Geraldine? No, sentí un alivio. Sentí un alivio, aunque ya estando yo en Piedras, ya yo tenía un grupo, ya habíamos hablado unas personas que habían sido afectadas por Rolando y siempre se había dicho que estando aquí, nosotros íbamos a hacer una denuncia en contra del abogado. Cuando uno entra a este país, obviamente por cuestiones de tiempo, mientras que la gente se acomoda a eso, no nos habíamos puesto de acuerdo para empezar la denuncia, pero cuando vimos a Valeria y cuando vimos que fueron saliendo más y más y más, yo empecé a llamar a esa gente, mira, se está dando lo que ya habíamos dicho y ya incluso estamos en el grupo y estamos todos denunciando en contra, porque no solamente es Geraldine Mora, hay muchos que también estamos en eso. ¿En qué año fue lo tuyo? Lo mío empezó, yo contraté al abogado Rolando en el 2019. Porque él dice que justo en ese año fue que a él le pusieron el ángel de la frontera por la cantidad de personas que lograban entrar en Estados Unidos gracias a su trabajo. A su trabajo por la frontera. Yo lo contraté en noviembre del 2019. Después mi audiencia fue en el 2020, en febrero del 2020, y de ahí para acá ya... en el 2019, cuando yo lo contraté, él se llamaba mucho la atención por redes sociales. Hay un caso particular que fue por donde yo me decidí que lo iba a contratar, que es de unos venezolanos que le habían aprobado entrar bajo el MPP y era una familia venezolana y los dejan detenidos y él empieza a mover que para que los liberaran, cosa que él no lo hace, eso lo decide el ICE. Eso lo decide ICE. Eso lo decide el ICE, pero él se hizo y uno bajo esa circunstancia, en ese momento uno cree lo que ve en las redes, ¿no? Entonces, creo que de los casos que él dice que ganó, solamente ese fue que sacó público, que de verdad yo conozco a las primas de los que pasaron y que vi que era verdad. Pero el resto él dice, yo gano mi caso, pero no muestra que si es verdad o es mentira, o sea... Porque sacar un detenido no lo decide él, lo decide el ICE. Entonces, yo me dejé llevar en ese momento por las redes. Y que yo sepa, el ángel de la frontera se lo puso él. Pero él dice que las personas que se encontraban del lado de México... Porque yo tengo